Sexto día sin fallecidos en Ávila desde que comenzó la crisis sanitaria. El COVID sigue dejando casos, pero hoy más ligeramente en nuestra capital y provincia, con 14 nuevos, hasta los 1.418 con PCR. Desciende el número de hospitalizados en planta, con 43, 6 menos que ayer, y una persona menos en la UCI, donde hay 5 pacientes. Las altas se incrementan en media docena hasta las 554. Buenas tardes, Ávila y provincia, ¿cómo están? Es jueves 30 de abril, ya saben que a esta hora la información llega aquí a la 8 Ávila. Vamos con titulares. Si ayer era el ayuntamiento el que celebraba a pleno, hoy lo ha hecho la Diputación por vía telemática, aunque con presencia de algunos integrantes de la corporación en el Salón Provincial. Un pleno que daba luz verde al paquete de medidas por valor de 1,5 millones de euros para ayudar a pymes y autónomos. Paquete que hoy sí aprobaba por Ávila, que en comisión se abstenía en este asunto, algo que ha despertado las críticas del resto de grupos. La DGT intensificará los controles de movilidad por carretera en este puente de mayo y recuerda la prohibición de desplazamientos marcada por el decreto de alarma. Y es que, a pesar de que estos se han reducido en casi un 80% en vehículos ligeros desde el 15 de marzo, 4 personas han perdido la vida en las carreteras de nuestra comunidad, una de ellas en Ávila. Y hoy nos adentramos en las residencias de la tercera edad, pero para darles buenas noticias. Y es que en nuestra provincia hay 8 residencias en las que no se ha registrado ningún caso de coronavirus. Hoy visitamos algunas de ellas para que nos cuenten qué protocolos siguen y cuál es el secreto para tener 0 contagios. Parece que la clave ha estado en actuar con celeridad. Se acerca el Día del Patrón. El próximo sábado se celebra la fiesta de San Segundo, pero el estado de alarma nos impedirá hacerlo en la calle. Eso sí, el Ayuntamiento ha querido que los abulenses podamos disfrutar de esta fiesta y por ello, gracias a sus gestiones y con la colaboración de la Diócesis y la Cofradía de San Segundo, podremos ofrecerles en directo la misa de las 11 en la Catedral. Un programa especial en el que no faltará el pregón, que este año será pronunciado de un modo diferente. Y en lo deportivo ya hablamos de atletismo, aunque desde casa. Se van a cumplir 2 meses desde que Andrea Jiménez se proclamó campeona de España en categoría absoluta en la prueba de 400 metros. En este tiempo han pasado muchas cosas, todos somos conscientes. En unos minutos comprobamos cómo son ahora los entrenamientos de Andrea. Y en fútbol aficionado en la Liga Pinturas Pimpocho, el Opticalia iba líder hasta el parón y en esta situación ha surgido una iniciativa: jugar la competición en la videoconsola. Los equipos de los domingos por la mañana se ponen a los mandos desde ya. Es la imagen de esta jornada de viernes 30 de abril, cielo poco nuboso, en un día en el que la mínima registrada en la capital ha sido de 7 grados, en la provincia 3 grados en el Puerto del Pico. Sexto día sin fallecidos en Ávila desde que comenzó la pandemia. Abrimos este tiempo de noticias con la última hora del COVID-19. Seguimos sumando nuevos casos, aunque hoy más ligeramente en Ávila, con 1.609 en total, 1.418 de estos con PCR, de los que 21 son nuevos, 14 de ellos mediante esta prueba. Desciende el número de hospitalizados en planta con 43, 6 menos que ayer, y una persona menos en la UCI, donde hay 5 pacientes. Las altas se incrementan en media docena, hasta las 554. Como decimos, hoy no ha habido muertos, aunque la cifra total asciende a 127 fallecidos. En el conjunto de la comunidad se han registrado 18 decesos en las últimas horas. Los datos en Castilla y León hablan de un incremento de 195 positivos hasta los 16.885 con PCR. Una situación en la que sigue siendo determinante el estudio de seroprevalencia, que, como saben, en Ávila se va a realizar a unas 1.000 personas. Quiero comunicarles que se les va a llamar desde el centro de salud o desde una central que se va a identificar como tal, que les va a dar una serie de datos para que se den perfecta cuenta de que se está hablando del estudio de seroprevalencia y la mayor parte de las personas van a acudir al centro de salud. Serán muy pocas ocasiones en las que se vaya a los domicilios a hacer el estudio de seroprevalencia y se hará única y exclusivamente a aquellas personas o familias que no se puedan mover de su casa por las razones
razones que sean, o porque estén en aislamiento o porque estén con enfermedades que no les permitan salir. Finalmente, el Ministerio de Sanidad ha aceptado la solicitud de comunidades como la nuestra para que el avance de la escalada se haga por unidades básicas de salud y no por provincias. En Castilla y León hay 10 unidades de este tipo que llevan más de una semana sin nuevos casos. Nuestro plan será empezar el avance en estas fases por aquellas zonas básicas de salud que cuenten con menor tasa de infección, empezando por aquellas que no tengan casos nuevos en los últimos 7 días, aquellas que aparecen en verde en esos mapas que todos los días publicamos en nuestra página web. Un asunto que llegaba al Consejo de Gobierno Regional de este jueves, en el que se ha aprobado subvenciones por valor de 2,3 millones de euros para financiar la depuración de aguas en espacios naturales de nuestra comunidad. En el caso del Parque Regional de la Sierra de Gredos, recibirá 490.000 euros para el Consorcio Provincial Zona Norte, que gestiona la depuración de los municipios que circundan a este parque. Y hoy en la Diputación se ha celebrado el Pleno del mes de abril. A esta sesión llegaban varias modificaciones presupuestarias. Destaca la partida de 1,5 millones de euros para ayudas destinadas a pymes y autónomos frente al COVID. Hasta el Pleno llegaba la aprobación de varias modificaciones presupuestarias, una de ellas referente a la cuantía económica de más de 1,5 millones de euros que irá destinada a las empresas y autónomos que peor lo están pasando en esta crisis sanitaria. Un tema que ya de forma previa había sido estudiado en la comisión pertinente y que por entonces había contado con el apoyo de todos los grupos, salvo la abstención de Por Ávila. Finalmente, esta formación sí ha dado su voto positivo en el Pleno. Usted sabe perfectamente, ya le he explicado cuál fue el motivo de la abstención en la comisión, pero realmente usted lo sabe, lo que importa de verdad, que pone de manifiesto una postura, el motivo del voto en esta sesión plenaria, y como usted bien ha dicho y nos ha agradecido además, pues ha sido favorable como no podría ser de otra manera. Y reiteraba Por Ávila que no habían sido informados de esa modificación presupuestaria. Por su parte, el PSOE agradecía que la formación amarilla se sumara al voto en positivo. Me alegro de que el grupo de Por Ávila haya cambiado su voto y haya pasado a votar a favor, algo que yo no pasaba a entender bien, cómo se podía votar en contra de ello, salvo a lo mejor por no haber querido estar en donde había que haber estado. Pero me parece que bienvenido sea la rectificación. Estamos ya empezando a conocer al portavoz de Por Ávila, que una cosa es lo que dice en abierto, otra lo que dice en cerrado y otra es lo que escribe en diferido. El portavoz del equipo de gobierno le daba un consejo a Por Ávila en este aspecto. Invitarle a que haga aportaciones en positivo. Y ojo, no quiero decir que sea un brindis al sol, sino que aporte, y si tiene que aportar en negativo, que lo haga también, pero con argumentos lógicos, sensatos y responsables. Finalmente, el presidente de la Diputación cerraba el debate. Hoy, personalmente, le felicito que se sume a los acuerdos adoptados en esa comisión informativa, que no fueron otros que aplicar con sentido común y con coherencia el destino y el fin de dichos fondos. Esta misma semana veíamos cómo el grupo de Por Ávila en la Diputación pedía que se flexibilizase la norma que impide acudir a los huertos domésticos a los vecinos de los pueblos. Pedía en concreto el portavoz de la formación amarilla a la Diputación que se hiciera una petición formal a la subdelegación del Gobierno en este sentido. El asunto lo han vuelto a llevar hoy a ruegos y preguntas en torno a esos huertos urbanos y ha dicho el presidente de la Diputación y otros portavoces que es un tema en el que se lleva trabajando desde hace semanas y al que ya se ha dado solución. ¿Cómo quiere usted, señor Encinar, que aprobemos hoy en el Pleno, que estamos a jueves, creo recordar, algo que la normativa que aprobó el Consejo de Ministros el otro día ya especifica? Porque en la fase 0 ya se especifica que está autorizada la atención de los huertos domiciliarios. Por lo tanto, este tipo de huertos ya pueden ser atendidos a partir de la fase 0. El presidente ha hecho la gestión que tenía que hacer. Evidentemente, la respuesta del subdelegado se la han comunicado ya y esa es la que fue. Esto sí que lo vamos a hacer extensible a la opinión pública para que sepa desde cuándo se viene trasladando esta inquietud y desde cuándo la empieza a trasladar usted, que es a partir del 28 de abril y que hay otras personas, como bien ha comentado el señor Muñoz,
el señor Cabrero y el señor Mesón, que llevamos ya tiempo trasladando y canalizando las propuestas de nuestros alcaldes. En esa línea, en el Congreso, la diputada del PP, Alicia García, ha presentado una proposición no de ley pidiendo al Gobierno que permita desplazarse a esos huertos particulares. Prohíbe pues, que los abulenses puedan acudir a huertos privados que en muchos casos sirven de sustento a las familias. Por ello, y porque consideramos que es muy importante que se establezca un acceso uniforme en todo el territorio español, pues hemos impulsado el Partido Popular en el Congreso para instar al Gobierno a que ponga en marcha alguna medida que sea efectiva, que permita regular de forma uniforme en todo el territorio español la autorización de desplazamientos para acceder a huertos particulares. Ahora iba a sembrar unas patatas y a poner unas cebollas y a poner unas lechugas. Higinio tiene suerte, puede sembrar porque su huerta está dentro de casa. Yo aquí no tengo peligro ninguno, porque es lo único que me libra para que esté en forma, porque si no estoy engarrotado. Desde que empezó el estado de alarma solo pueden cultivar agricultores dados de alta y familias que dependan de la huerta para sobrevivir. La pequeña producción pues se va erosionando, la gente va abandonando, no puede planificar los cultivos, porque no sabe lo que va a suceder. La medida es polémica. En comarcas como El Bierzo, donde apenas hay contagios, no entienden el peligro. ¿Qué grado de peligrosidad tiene comparado con que nosotros, los que vivimos en el pueblo, para poder comprar, ir al banco, ir a la farmacia, tenemos que desplazarnos a Bembibre? ¿Quién corre más peligro? Pero la orden del Ministerio de Sanidad es clara. Los desplazamientos que no sean de primera necesidad están prohibidos y eso incluye de momento las visitas a los huertos de recreo. Pues cambiamos de asunto, volvemos ahora de mano de la Diputación hasta el CTR Ávila Norte. La institución provincial ha entregado material sanitario de protección a sus 35 trabajadores. En concreto, el presidente de la institución provincial, Carlos García, les ha facilitado mascarillas FFP2, máscaras protectoras y geles desinfectantes. Nos quedamos ahora en la capital, lo hacemos de mano del Ayuntamiento. Este ha repartido más de 200 libros y material escolar a través de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, una medida de la que se han beneficiado alumnos de centros educativos como el Isabel de Castilla, el Colegio Cervantes, comuneros o asociaciones como Fundaven o la de Vecinos de San Nicolás. Desde el 15 de marzo, fecha en la que se declaraba el estado de alarma, los voluntarios de Protección Civil de Ávila han recorrido casi 9.500 kilómetros y sus integrantes han realizado de manera desinteresada cerca de 5.000 horas de servicio. También en la capital, el consistorio realiza una nueva ronda de labores de desinfección en las residencias y espacios públicos de la ciudad. Lo hace de mano del Servicio Municipal de Extinción de Incendios, que llega a lugares como la residencia de la Junta de Castilla y León o su servicio de empleo, la residencia juvenil Arturo Duperier o los centros de mayores Santa Teresa de Llornet, la Casa de Misericordia y la residencia Cuida Catedral. Del mismo modo, se han realizado labores de desinfección en los exteriores y accesos del centro residencial Infantas Elena y Cristina. También en lo municipal abrimos ahora la crónica política. Lo hacemos de mano del Partido Popular y es que solicitan al equipo de gobierno copia de los escritos dirigidos al Ejecutivo Central para pedir que parte de los fondos EDUSI se destinen a paliar las consecuencias de la COVID-19. Y es que dicen que en el registro no consta ninguna comunicación con el Gobierno Central. Para el PP, utilizar esos fondos EDUSI y un endeudamiento adicional a largo plazo no parecen medidas realizables ni efectivas para afrontar la crisis. Apuntan que el consistorio sigue estudiando medidas y acumulando retraso en implantarlas, como si la situación económica fuera a mejorar de forma inmediata. Mañana, como saben, es 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo. Desde el PSOE recuerdan que se celebra el 130 aniversario de la primera manifestación reivindicativa en esa jornada, pero esta vez no será posible salir a la calle para conmemorar esta fecha. Eso sí, el secretario provincial del PSOE, Jesús Caro, secunda ese 1 de mayo en su apuesta, dice, por proteger el empleo y consolidar los servicios públicos.
Por su parte, Manuel Arribas, diputado socialista, califica de inmoral el uso del estado de alarma para propagar bulos contra el Gobierno. El secretario de redes sociales del PSOE de Ávila considera que este tipo de actitudes se califican por sí solas y lamenta que haya formaciones históricas que se hayan rendido a la estrategia de faltar a la verdad para obtener rédito político. Y ahora nos vamos a la delegación de la Junta de Castilla y León y en Ávila, porque allí en esta jornada una veintena de personas han asistido a la jornada formativa impartida por Médicos Sin Fronteras en torno a las residencias de ancianos. Se va a formar pues, no solamente a las personas que están adscritas a la Gerencia de Servicios Sociales responsables de esta materia, sino también a las propias residencias. Van a participar también otros cuerpos como bomberos y otras entidades que también están trabajando en desinfección. Bueno, cómo se puede hacer un circuito correcto, seguro para el personal y seguro para los residentes, cómo podemos empezar a introducir medidas de socialización para estos residentes que ya llevan muchos días o incluso semanas aislados y cómo podemos trabajar de forma segura, humanizando los cuidados y evitando el contagio. Pues en esos centros de mayores hoy nos quedamos con una buena noticia. En Ávila hay 8 residencias de ancianos que no han registrado ningún caso positivo. Nos adentramos en algunas de ellas. Comenzamos nuestro recorrido en la residencia Gregorio García Antonio de Sinlavajos. Allí los usuarios siguen cada día con sus rutinas. Por el momento han registrado 0 contagios de coronavirus. Su secreto es que desde que abrió el centro hace 4 años y medio, implementaron medidas de prevención que ahora han seguido llevando a cabo. Esto les ha servido para ir por delante del COVID-19. Me estoy refiriendo no tanto a la utilización de guantes y mascarillas, que por la naturaleza propia de nuestro trabajo las usamos de manera habitual, siempre, sino como la incorporación del gel hidroalcohólico, que lo usamos desde hace años y de manera habitual, tanto por personal como por familiares y usuarios, y la incorporación también de unas máquinas generadoras de ozono que tenemos en las diferentes salas comunes y que al ser equipos portátiles pues vamos trasladando de un lugar a otro a medida que nos va haciendo falta. En la Residencia Municipal Virgen de la Piedad del Barraco también han tomado todas las medidas posibles para no tener ningún contagio y de momento lo han conseguido. Suprimir todo tipo de visitas a los residentes, lógicamente con la comprensión y la complicidad de las propias familias, porque de camino pues se han dado cuenta que eso era lo importante. Se suprimió también el centro de día para evitar también que todas esas personas que iban y venían muchas veces acompañados de sus propias familias y tal, y todos los días entraban en la residencia, pues para evitar también el contagio. Los usuarios y el personal sanitario del centro están concienciados con las medidas que hay que seguir. Usamos los métodos principales, lavarnos las manos muy a menudo, echarnos alcohol, y luego también tenemos mucho cuidado en nuestros residentes de que se laven las manos. Pues que hay nada más a esperar, sí, claro, a que esto mejore. Y ya está, ¿verdad? Nada, y tranquila, rezando, que me llevo rezando y nada más. Tengo mucha pena, pero también tengo un poco de alegría, que nos hace falta a todos. Exactamente, tenemos pena por no ver a nuestros familiares, pero bueno, la alegría es que estamos todos bien, ¿verdad? Sí, todos bien. Y ante la pandemia, en la residencia de San Miguel de Serrezuela también actuaron desde muy pronto. Se fueron desinfectando de forma diaria, mañana y tarde, todos los parámetros que fueran susceptibles de contagio, como pasamanos, como interruptores, como puerta principal, etc. También se estableció el distanciamiento social entre los usuarios, optando para que en el comedor se utilizaran 2 turnos. A estas residencias con 0 contagios también se unen los centros de mayores de las Navas del Marqués, Navarredonda de Gredos, Navahondilla, Solana del Ribalmar y Arévalo. Y ahora hablamos de los sanitarios, y es que tras varias semanas de lucha contra el COVID-19, desde el Colegio de Enfermería cree necesario hacer algunas reflexiones. La falta de equipos de protección al inicio de esta pandemia es una de ellas.
Se suma la falta de formación y de entrenamiento ante esta crisis sanitaria sin precedentes que, según datos de la macroencuesta llevada a cabo por el Consejo Nacional de Enfermería, afecta al menos al 74,2% de las enfermeras que afirman no haber recibido formación en este sentido, llegando al 83,5% quienes aseveran no haber recibido entrenamiento en la utilización de equipos de protección individual. Se reconoce desde el Colegio de Enfermería que, aunque en Ávila, como en el resto del país, la presión asistencial ha descendido y se reducen las cifras de contagios, enfermos críticos y fallecidos considerablemente, se han vivido momentos cercanos al colapso. Por eso se afirma también desde el Colegio de Enfermería de Ávila que ha habido una falta de previsión por parte de las administraciones y una mala gestión de los recursos que ha llevado a que España sea el país con más profesionales sanitarios contagiados, más de 35.000. Hace unas semanas, en rueda de prensa, la consejera de Sanidad, Verónica Casado, apuntaba que se iba a premiar el esfuerzo extra de los profesionales sanitarios en medio de esta crisis sanitaria. Pues bien, decía Verónica Casado que iba a haber gratificaciones para médicos y enfermeras. Ahora, desde el Sindicato de Técnicos de Enfermería puntualizan que todo el personal sanitario recibirá estas pagas. El pasado 17 de abril se reunía vía telemática la Mesa Sectorial de Sanidad de Castilla y León, donde se presentó una propuesta de modificación de las nóminas de los sanitarios con el fin de ofrecer una gratificación extra por su esfuerzo y sacrificio durante la pandemia. Donde se incluyen todas las categorías profesionales, celadores, enfermeras, técnicos en cuidados, técnicos superiores, médicos, etc. El borrador habla de la especial exposición de los trabajadores, es decir, de aquellos servicios donde estos profesionales están en contacto directo con la enfermedad. Muchos son los factores: trabajadores que han tenido que separarse de su familia para evitar contagios, la falta de equipos de protección en un principio y después, equipos que no guardaban las especificaciones técnicas, unido al gran número de ingresos, lo que ha llevado a soportar un nivel de estrés extraordinario. La confusión llegó cuando en rueda de prensa la consejera de Sanidad, Verónica Casado, anunció que esa gratificación solo se concedería a médicos y enfermeros, excluyendo así al resto de colectivos. Hasta lo que sabemos, esa remuneración se va a dar en todos los colectivos, o eso al menos es lo que dice a fecha de hoy el borrador de la orden, que está en fase de alegaciones. Y no sabemos cómo quedará al final, pero queremos hacer hincapié que todos los profesionales expuestos están contemplados. Desde el Sindicato de Técnicos de Enfermería de Ávila creen que si las cifras de contagiados y fallecidos van descendiendo es gracias al trabajo conjunto de todo el personal de los hospitales y que por ello se deberían aprobar las partidas presupuestarias correspondientes para efectuar estas gratificaciones. Se lo contábamos en titulares, los desplazamientos en carretera se han reducido de media desde el inicio del estado de alarma un 70% en nuestro país, pero no así los accidentes mortales, que solo lo han hecho en un 20%. Por ello, cuando se inicia este puente de mayo, desde la DGT dejan claro la importancia de mantener esa baja movilidad en nuestras vías. Desde el pasado 15 de marzo, fecha en la que entró en vigor el decreto de estado de alarma y por lo tanto el confinamiento social, los desplazamientos por carretera se han reducido un 70%, casi un 80% si hablamos de vehículos ligeros. Sin embargo, desde esa fecha 4 personas han fallecido en el asfalto, una de ellas en la provincia de Ávila, lo que supone tan solo un fallecido menos que en el mismo periodo del año anterior. Este mal dato hace a la DGT recordar que los únicos desplazamientos permitidos son los que se especifican en el decreto de alarma. No se puede coger el coche para desplazarse a segundas residencias, ni para acudir a parajes naturales a pasear, ni para realizar deporte en la naturaleza. Por todo ello y teniendo en cuenta que estamos a las puertas del Puente de Mayo, la Dirección General de Tráfico va a intensificar los controles en carretera para evitar conductas insolidarias. Y la Asociación de Autoescuelas de Ávila pide medidas que ayuden a paliar la situación que vive también este sector ante su paralización total y el futuro incierto. Entre sus reivindicaciones exigen al Ayuntamiento flexibilidad con los pagos de impuestos, IBI, IVA trimestral o el de circulación. Pese a todo esto, las autoescuelas se reinventan y continúan con clases digitales a través de la Confederación Nacional de Autoescuelas. Y hoy conocemos la situación de uno de esos sectores que sí ha podido mantener abiertos sus establecimientos a pesar del estado de alarma. Hablamos de las ópticas. Atienden urgencias teniendo en cuenta que el confinamiento también puede dañar nuestra vista. Nos dan algunos consejos para evitarlo.
En medio de este estado de alarma, las ópticas realizan una labor de atención de urgencia para solucionar problemas oculares. Para ello es necesario concertar citas individuales que se atienden ya en los propios centros, extremando las medidas de seguridad. Mediante pantallas, mascarillas y guantes, y también de higiene, desinfectando todo el material, gafas y mobiliario. Las revisiones oculares y auditivas, que no son urgentes, no las estamos realizando para garantizar nuestra seguridad y la de nuestros pacientes. Llevamos más de un mes y medio en casa y eso nuestra vista también lo nota. Son muchas las horas que pasamos frente a la pantalla teletrabajando o viendo la televisión, y también los dispositivos móviles nos suponen un esfuerzo extra para nuestra visión. Picor de ojos, enrojecimiento, visión borrosa son las principales molestias por las que consultan los ciudadanos. Para solucionar estos problemas os recomendamos el uso de lágrima artificial, para mantener los ojos bien humectados, así como hacer descansos de 1 hora mirando de lejos para relajar la acomodación. Y junto a ello la mascarilla se convierte en elemento imprescindible al salir de casa. Pero ¿qué pasa cuando llevamos gafas? Estáis preguntando por productos para evitar que se empañen las gafas con las mascarillas. Disponemos de geles y toallitas que son muy útiles y muy efectivos en estos casos. Porque sin duda este es un servicio esencial, como también lo es cuidar nuestros ojos para que el confinamiento no les pase factura. Y vamos ahora con un reconocimiento a los sanitarios que llegan de un modo curioso. Muchas gracias, Aiko, por esta donación maravillosa que nos vas a hacer el pelo fantástico. Gracias. Y es que la conocida marca de productos de peluquería Icon ha donado lotes de champú y acondicionadores a un centenar de hospitales de todo el país. Entre ellos el Hospital Nuestra Señora de Sonsoles y el Provincial. Quieren de este modo mostrar su gratitud a sus trabajadores para que se puedan cuidar después de llegar a casa tras guardias y jornadas interminables. Una forma diferente de agradecerles su labor. Y un día más nos vamos hasta la Universidad Católica de Ávila con sus jornadas multidisciplinares virtuales. En esta ocasión ha participado la profesora de Educación Infantil y Primaria Diana Eguía, que en su conferencia se ha centrado en la necesidad de la lectura. La literatura, como todas las artes, mueve sobre todo emociones, y ahora mismo quien se encuentre decaído, lo mejor que puede hacer es, por ejemplo, leer Carta robada de Poe o cualquier relato de Poe. Otra lectura que os recomiendo, hablando de géneros menores, porque es muy intergeneracional, es la de los cómics. Y es que en estos días se tenían que estar celebrando las actividades del programa de fiestas de San Segundo, pero este año el patrón de la ciudad y sus festejos se viven aquí, en la 8 Ávila. La Catedral de Ávila vacía, sin público, con las personas indispensables para realizar la Eucaristía del 2 de mayo, que estará oficiada por el deán del templo. Jornada de San Segundo histórica que queremos que vivas desde casa. Por eso, a las 11 menos cuarto de la mañana de este sábado comenzará la programación especial de la 8 Ávila. Junto al Ayuntamiento tendremos una previa que dará paso a la misa en directo y podremos conocer la historia de este santo con un reportaje que se emitirá posteriormente, en el que participarán miembros de la Cofradía de San Segundo. No faltará el pregón, que en esta ocasión no ha podido ser pronunciado en la ermita, pero escucharemos las palabras de la periodista Ausi Rueda. Con todo ello, la festividad de San Segundo se percibe y se siente más que nunca a través de la 8 Ávila. Es momento ya para el deporte. En tiempo de deportes hoy nos adentramos con su permiso en la casa de Andrea Jiménez de mano de la Federación Española de Atletismo. La abulense sigue entrenando como puede hasta que empiece la nueva normalidad. Andrea Jiménez ya era una atleta conocida en el panorama nacional, más aún tras proclamarse campeona de España de 400 en categoría absoluta. Por este motivo, la Federación Española en su perfil de Twitter ha publicado una serie de vídeos en los que la abulense es protagonista en este tiempo de confinamiento. Entreno por las mañanas, la verdad que me levanto bastante tarde y cuando me levanto entreno y bueno, depende porque hay días que tengo clase a las 11 o a las 12, entonces si tengo clase a las 12 entreno antes y si tengo clase a las 11 pues después de la clase ya entreno. Está en contacto permanente con su entrenador para planificar el día a día. Yo por ejemplo estoy haciendo bastante rehabilitación porque
mi técnica de carrera, en plan, la parte de los brazos, tampoco lo tengo muy machacado, entonces pues estoy aprovechando, ahora que no puedo tanto correr, pues a trabajar eso más. Entonces, ámbito personal, pues de entrenamiento, intentar mejorar cosas que me fallan. Pronto podrá volver a entrenar en la denominada nueva normalidad, siendo consciente de algo. Ha cambiado nuestras vidas de repente, en cuestión de un mes, ha cambiado todo un montón. Una realidad que se percibe en todos los ámbitos de la vida, también en el deporte. La pasión por el fútbol aficionado en Ávila se vio cortada de raíz por el estado de alarma, pero ahora se quiere dar continuidad a la Liga Pinturas Pimpocho, eso sí, de modo virtual. La suerte está echada y al más puro estilo de las competiciones profesionales de fútbol, el pasado domingo se realizaba el sorteo de la primera Liga Virtual Club Barrios de Ávila. Como actualmente el torneo de fútbol aficionado de Ávila no se va a poder terminar ni desarrollar de la manera habitual, me puse en contacto con los equipos de este torneo y les propuse hacer un campeonato de forma virtual. Para ello utilizaremos el videojuego FIFA, en el que cada equipo tendrá que nombrar un capitán que representará a su equipo durante todo el torneo. Los 12 equipos de la Liga Pinturas Pimpocho cambian el césped artificial por los mandos de la videoconsola con el formato de copa. Pero otro de los pilares fundamentales de esta competición, su afición, podrá disfrutar también del formato virtual. He creado una cuenta de Twitch a través de la que se retransmitirán todos los partidos. Aparte, también he creado una cuenta de Instagram en la que se publican todos los hechos y novedades que suceden alrededor de este torneo virtual. Mientras el Sánchez Granado y el Santi Espíritu no puedan acoger deporte, este torneo supone una válvula de escape a la pasión del fútbol aficionado en Ávila. La primera cita este 1 de mayo en todas sus pantallas. Vamos ya con las previsiones del tiempo. Siguen subiendo las temperaturas en la jornada de mañana y disminuye la nubosidad. En La Moraña alcanzaremos 22 grados de máxima y las mínimas serán cercanas a los 10 positivos. En Ávila capital también disfrutaremos de buen tiempo mañana con temperaturas que pueden superar los 20 grados. Sol y nubes. De camino a la comarca Barco Piedrahita, la nubosidad irá intercalándose con los rayos del sol. En el Barco de Ávila el mercurio subirá hasta los 20 grados en las horas centrales. Y en el Valle del Tietar, Candeleda registrará la temperatura más alta de la provincia, 24 grados, 22 en Arenas de San Pedro, 21 en Piedralaves. También predominarán los cielos casi despejados. Del mismo modo, en el Valle del Alberche suben las temperaturas mañana, que se situarán en el rango de los 21 o 22 grados. Y en Tierra de Pinares se registrarán algunas nubes altas. En las Navas del Marqués llegaremos a 19 grados de máxima y la mínima se quedará en 7 positivos. Por lo tanto, mañana suben de forma general las temperaturas y los cielos se irán despejando. De cara a los próximos días continúa el ascenso térmico. El lunes podríamos registrar una máxima cercana a los 28 grados. Pues en el tiempo, como es habitual, nos vamos, aunque un día más lo hacemos con un mensaje positivo. Les contábamos antes que 8 residencias de nuestra provincia no han registrado ningún caso positivo de coronavirus. Entre ellos, esta de Sinlabajo, desde donde hoy nosotros nos vamos. Muchas gracias por acompañarnos y cuídense mucho. Y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerme en pie.